Siguiente clase del curso de Photoshop. Y me disculpan que esté muy emocionado por esta clase. Estaba esperando con ansias llegar a este video. Saben que suelo utilizar la palabra orgásmico con mucho cuidado, pero lo que van a aprender en esta clase se resume en esa palabra. Es increíble, o son increíbles las herramientas que les voy a enseñar con estos filtros profesionales. Estos sí los van a usar con mucha frecuencia, sobre todo en trabajo de fotografía, cuando estén editando sus propias fotos, si están trabajando con productos, si están trabajando con eventos, con bodas, con fotos de arquitectura, con fotos de comida. Oh, por Dios santo, incluso si trabajan con 3D a la hora de editar sus renders. Atención, guarden este video porque lo van a regresar sí o sí a este video hasta que domine estas herramientas. Les van a encantar. Antes de brincar al ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, quiero que veamos la cuarta imagen. La cuarta imagen hace referencia a un efecto que en fotografía se llama bokeh. Lo voy a escribir por acá para que sepamos cómo se escribe. Bokeh. ¿Ok? El bokeh o bokeh, vamos a ponerlo en 100, la fuente, así está, es este efecto en el que a través de ciertos tipos de lentes nosotros vamos a tener cierta deformación en los desenfoques de las cosas que no están enfocadas en primer plano. Por ejemplo, claramente esta bombilla es la que está enfocada, así que es nuestro punto de interés. Pero todo lo que está delante de la bombilla tiene cierto grado de desenfoque y las luces se deforman por ese lente. Y sobre todo lo que está ocurriendo de fondo, lo de fondo también se deforma. Ahora, depende del tipo de lente, la deformación puede ser normal o puede ser una deformación anamórfica, de acuerdo a si están trabajando en fotografía o en cine, ya pueden investigar un poco más sobre esto. El asunto es que cuando nosotros estamos en fotografía, lograr este tipo de efectos cuando no tenemos los lentes adecuados tiende a ser un poco complicado. Entonces necesitamos en Photoshop algunas herramientas que me permitan forzar esos efectos para yo poderlos recrear cuando físicamente no tengo los recursos para hacerlo, o cuando digitalmente, en caso de que estén trabajando con renders 3D o retoque digital, las imágenes originales no tengan ese efecto y ustedes lo quieran aplicar. Entonces, básicamente lo que les voy a enseñar en esta clase es hacer este tipo de enfoques y de desenfoques de forma profesional utilizando herramientas de Photoshop que van a utilizar con mucha frecuencia cuando se dediquen a la edición de fotografía. Vamos a irnos con el caso número 3. Vamos a comenzar porque creo que es la imagen más sencilla para trabajar. Es una imagen descargada de internet, nuevamente de pexels.com. Me parece que es una imagen que necesita ciertas correcciones. Por ejemplo, tiene una deformación de un perfil de un lente que podríamos corregirlo. Ya sabemos cómo corregir esto en clases anteriores. Pero en esta clase vamos a enfocarnos en los efectos de bokeh. Entonces vamos a tomar esta capa, la voy a presionar Control J para duplicarla. La voy a convertir en objeto inteligente, tal cual como he explicado en clases anteriores. Recomiendo utilizar objetos inteligentes para que los cambios aplicados a una capa sean cambios no destructivos y podamos editarlos en cualquier momento. Presiono Control J varias veces porque voy a estar clonando varias capas y me voy a quedar con la primera. Confirmo, enciendo apagando, que esa es la capa que tengo seleccionada. Nos vamos a ir a filtro y vamos a seleccionar ahora la galería de efectos de desenfoque. Oh my god, es que estoy muy emocionado. Es la locura esto que les voy a enseñar. Tengo 5 opciones, ¿ok? La última es la que veo más inútil de todas. Las dos últimas son las que menos utilizo, pero las tres primeras son una mantequilla encima de una langostica rica. Oh my god. Vamos para allá. Entonces, primero se llama desenfoque de campo. Cuando lo presiono, se me abre una ventana con el mismo tamaño de la imagen en la que estoy trabajando ahora el desenfoque de campo. En la parte de arriba tengo algunas opciones. En cualquier momento puedo aceptar esos cambios o puedo cancelarlos. Si cancelo, no se aplican, obviamente, y si acepto, presiono OK, esos cambios se van a aplicar. Vamos a regresar otra vez a galería de efectos y desenfoque de campo. Pueden ver que de forma automática ya hay un desenfoque en la imagen. Entonces ya estoy generando ese enfoque o ese desenfoque en el campo de fondo, y en edición yo podría colocar quizás algún elemento en primer plano y eso me va a hacer que el sujeto que esté en primer plano esté enfocado y todo lo que está hacia el segundo o tercer plano, hacia el fondo, se empiece a desenfocar. Lo fantástico de esto es que tenemos mucho control sobre el nivel de desenfoque que tenemos en la escena y las zonas de desenfoque que vamos a tener y sobre el efecto del bokeh. Entonces, me disculpan que no lo esté presionando bien, lo estoy pronunciando bokeh, pero realmente es como boca, con el aliento, pero lo voy a llamar bokeh para efectos de la clase.
Entonces cuando hago clic en este puntito, fíjense lo que ocurre. No tengo mucho control sobre él, pero tengo una opción de una barrita blanca que tengo por acá. Y miren la sensualidad. Simplemente vamos a hacer clic en la barrita blanca y a medida que yo lo voy encogiendo un poco, no hay tanto enfoque. Es como literalmente en Photoshop hicieron como un icono gráfico que parece como si fuera el movimiento natural de un lente encima de una cámara. Entonces cuando muevo el lente, yo voy a enfocar o desenfocar la imagen. Es absurdo lo intuitiva que es la herramienta y lo pro. Fíjense el nivel de borrosidad o desenfoque que tengo en el fondo. Entonces lo voy a llevar como este desenfoque a un nivel como a mitad de este camino para que vean que tengo más desenfoque ahora. Y ahora quiero que nos enfoquemos o desenfoquemos, no, vamos a concentrarnos en las opciones que tengo por acá en la derecha. Aquí está el desenfoque, es esa misma barrita. Si ustedes no la quieren hacer el icono gráfico en caso de que no sientan esa sensación, a mí me gusta porque se parece el lente de una cámara fotográfica, entonces pueden utilizar esta barrita. No hay ningún problema. También quiero que se fijen que en este mismo menú aparece el desenfoque de campo y aparecen el resto de los desenfoques. Así que no importa por qué filtro lleguen a la opción del desenfoque, aquí siempre van a estar en el mismo menú. ¿Ok? De todas maneras ya vamos a ir, pero para que sepan que están allí. Entonces estoy trabajando ahorita con los efectos. Todavía no voy a entrar con efecto de movimiento y de ruido, porque no me voy a meter con eso. Me voy a meter solamente con el área de los efectos. Quiero que vean que está desenfocado, pero quiero que vean que en este momento no está ocurriendo nada con las luces. Y como en nuestra imagen de referencia habíamos visto, los puntos que son muy brillantes en una imagen tienden a destacar un poco y se tienden a deformar de acuerdo al tipo de lente que nosotros tenemos montado en la cámara. Y entonces si yo muevo este valor del bokeh suave y lo aumento, pueden ver como poco a poco empiezo a despertar esa información en la cámara. Al punto que así se ve irreal, pero si cuando le empiezo a despertar esa información, ese despertamiento es muy sutil, como así empiezo a encontrar estos desenfoques. Esto es fantástico, bendito sea Photoshop por estas opciones. Esto lo van a usar demasiadísimo. Luego tengo además el color del bokeh. Si lo voy aumentando puedo hacer que la intensidad de esos colores sea muy fuerte. Esto ya tiende a ser irreal, pero a veces en situaciones podemos forzarlo un poquitito para que todos estos avisos de neones o algo así se vean como un poquito más enfocados. También puedo ajustar el rango de la luz. Si muevo estos valores hacia abajo, estoy haciendo que las zonas que estén muy brillantes se vean como más quemadas, o en inglés sería como un blow up, como un quemado, como un destello muy poco natural. Y luego si muevo el blanco podría darle un poco más de intensidad y además como más... O sea que estoy ampliando como el radio del efecto. Acá en este caso amplío el radio del efecto y aquí como que lo hago un poco más difuso o menos difuso dentro de ese radio o ese espectro de esa difusión. Si utilizo valores muy bajitos, puedo despertar esa información sin abusar mucho de él o llevarlo un poco más al extremo para que la diferencia entre esos patrones o ese umbral de ese radio, de esa difusión, el degradado sea mucho más cómodo. Esto es fantástico. Pero no conforme con esto, con este solo puntito, también puedo agregar más. Entonces imaginemos que quiero desenfocar allí toda esta zona, pero si yo presiono por acá puedo agarrar otro puntito. Y en este puntito yo tenía este nivel de desenfoque. Vamos a ver lo que pasa si muevo el nivel de desenfoque en este punto. Vamos a desenfocar un poquitito más y fíjense que tengo ahora otro control de desenfoque en la escena. Entonces puedo tener varios desenfoques. Puedo ir de un desenfoque muy fuerte a un enfoque suave y luego un enfoque mayor o un enfoque negativo. Vamos a invertirlo. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer que este punto se venga hacia abajo, este quede aquí en el medio y este está hacia arriba, para que sea más fácil ubicarlo. El de abajo lo voy a enfocar mucho más, para que lo que esté en plano a nivel de suelo se vea más enfocado. Lo que está a mitad del suelo que se vea ligeramente desenfocado. Y luego lo que esté hacia arriba que se vea muy desenfocado. Y fíjense cómo a través de esta edición estoy siendo muy salvaje, pero estoy viendo el primer plano o todo lo que está a nivel de calle enfocado y hacia arriba se me empieza a perder un poco porque estoy ayudando o quizás forzando ese efecto porque a lo mejor en la composición que quiero armar esto es lo que quiero lograr. Es decir, ustedes pueden agregar infinidad de puntos si ustedes los quieren y en cualquier momento si ustedes no los quieren. Ustedes primero pueden presionar control y lo reinician y luego cuando ya no lo quieren, simplemente lo podemos sacar de aquí. Vamos a sacarlo y ya.
También quiero que sepan que pueden jugar con esas opciones y a medida que lo vayan moviendo van a tener diferentes formas en las que esto se va mezclando o integrando con otros puntos dentro de la escena. Entonces quiero que sepan que tienen como esa libertad de ese desenfoque. En este caso, si lo hago así, va a aparecer como más bien como una mancha que está dentro del lente, pero que sepan que ustedes tienen esa capacidad de control. Y si en algún momento, en algún punto de estos, ustedes no quieren que se vea el efecto del bokeh, ustedes simplemente lo apagan y ese blow up o ese destello de ese punto que están desenfocados no se van a ver. En este caso voy a aplicar los cambios. Vamos a esperar, se tarda un poquito en procesar de acuerdo a la cantidad que le hayan metido, y en cualquier momento, si hago doble clic, voy a poder continuar con la edición de este punto desde donde lo dejé. En este caso lo voy a volver a aplicar, esperamos a que se procese y ya queda listo. Vamos a ver la siguiente opción. Quiero que veamos filtro, vamos a irnos a desenfoque, galería de efectos de desenfoque. Fíjense que viene desenfocar iris y cuando lo activo es la misma carpetita que tenía antes de herramientas de desenfoque, solo que ahora estoy en el desenfoque del iris. El del iris es muy similar al anterior, solo que tengo otros indicadores gráficos. Tengo una elipse. La elipse se puede hacer más grande o más pequeña. La puedo deformar para que sea una elipse o para que sea una circunferencia completa. En este caso la voy a hacer un poquito más de circunferencia. La voy a bajar y voy a presionar Shift en el teclado para moverme en línea recta. Fíjense que lo voy a hacer un poco más circular. Voy a aumentar bastante el efecto del desenfoque para que se note lo que quiero explicar a continuación. Fíjense que de la punta de la elipse hacia afuera hay como un 100% de ese efecto de desenfoque que estoy aplicando. Y luego tengo un pequeño icono acá. Desde este pequeño icono hacia acá, imaginemos que hay como una curva donde se ve el 0% de este efecto hasta el 100%. Es decir, de aquí a aquí hay un degradado de 0% de desenfoque a un 100% de desenfoque. Y de esta línea hacia afuera siempre es permanente el 100% de desenfoque. Por lo tanto, es importante saber que con el tamaño de la elipse yo puedo controlar esa deformación, pero luego con estos puntos internos puedo controlar ese degradado de ese valor del 0% al 100%. ¿Ok? También tenemos los efectos anteriores, en este caso voy a reducir. También tenemos la opción del bokeh suave, ¿ok? Para despertar toda esa información, y si no quieren el bokeh lo pueden apagar también. En este caso voy a aplicar los cambios, también puedo modificarlos por acá. Ojo, es importante que lo sepan, pero voy a seguirlos aplicando por acá. Vamos a irnos al que viene, el tercero es muy útil también. Se puede utilizar, ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, entonces vamos a irnos a filtros, vamos a ir a galería de efectos de desenfoque, vamos a seleccionar ahora cambio de inclinación. Lo selecciono y este es, en mi opinión, uno de los más frecuentes que van a utilizar con más frecuencia. Porque generalmente, en mi caso, por ejemplo, yo hago mucha fotografía de producto, hago mucha fotografía para arquitectura. Y cuando la hago de producto acá en casa, yo tengo como mi estudio en el que hago fotos para productos, para clientes que me envían productos, que quieren vender en tiendas online y cosas así. Y bueno, yo me encargo de hacer fotos. Entonces a veces, dependiendo de si las piezas son muy pequeñas o son muy grandes, necesito terminar como de dar este efecto, quizás como para aumentar o mejorar un poco la escala del producto que estoy fotografiando, y aquí vuelve a hacer lo mismo. Vamos a aumentar bastante el valor de ese desenfoque para que entendamos cómo funciona. Y bueno, viene a ser algo muy similar a la elipse anterior. A partir de esta línea punteada hacia afuera, en ambos sentidos, hay 100% del efecto del desenfoque. Desde el puntito hay 0% hasta el 100% hasta la línea, y luego les repito, después de la línea hacia afuera hay 100% del desenfoque. Y luego del punto hacia adentro no hay nada de este efecto de desenfoque. Ustedes pueden nuevamente hacer lo mismo, cambiar la orientación un poco y luego controlar los puntos un poco a través de los efectos, ¿ok? Vamos a mover esto por acá. Yo también puedo cambiar la escala de estos puntos moviendo la barrita hacia adelante o hacia atrás. La barrita de abajo o la de arriba nunca va a poder pasar al punto central, ¿ok? Es importante que sepan que esta barrita de abajo, por ejemplo, si la quiero empujar arriba no voy a poder llegar hacia arriba. En último caso tendría que cambiar de posición el punto por si lo que quiero desenfocar está más arriba o más abajo. En este caso lo voy a colocar un poco más abajo y voy a hacer que este punto sea un poquitito más alto. Y vamos a hacer esta difusión un poco más larga. Oh, Dios mío, demasiado flexible. Amo esta herramienta. Amo esta herramienta. Ok. En último caso ahora tenemos la distorsión. Si hago que la distorsión sea muy pequeña, hay muy poca deformación de lente forzada hacia abajo. Y si la aumento, hay más. Pueden ver que aquí se nota
en las esquinas del lente porque está forzando ese efecto de deformación del lente. Puede ser que sea visible o hacer que no sea visible. En este caso vamos a aceptar los cambios. Entonces, estos tres que les he explicado ahorita son los que yo diría que van a utilizar con más frecuencia. Esto no quiere decir que no van a utilizar los otros, pero bueno, estos son los tres como principales. Vamos a explicarles los que vienen y luego vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esto. Vamos a irnos ahora a Galería de Efecto de Desenfoque y vamos a seleccionar el desenfoque del trazado. Este es un poquito menos usual. Esto no quiere decir que no lo vayan a utilizar, pero es como, o sea, es menos común la frecuencia en la que van a usar esto. Esto es simplemente un desenfoque como de movimiento. Fíjense que el área de efectos ya no tengo ninguna opción. Tengo efectos de movimiento. Entonces es muy interesante porque esta flecha yo la puedo colocar, por ejemplo, por acá. Y voy a estirarla por acá. Y voy a aumentar un poco la velocidad. Fíjense que deformo. Es como si estuviera moviendo el lente de la cámara y lo estoy moviendo en este sentido horizontal. Pero de acuerdo a donde mueva la flecha, estoy deformando el movimiento de la imagen y estoy cambiando la orientación. Es muy interesante. Además, este último punto también tengo la opción del enfoque, pero eso también lo puedo variar con las opciones que tengo por acá. Desenfoque básico, aquí está, yo lo puedo estrechar para hacer que sea más grande o más pequeña la distancia entre ellos. La velocidad del punto final puede ser que sea mayor o menor porque tenemos una extensión de esa velocidad. Y tenemos la intensidad de la luz o el flash también. ¿Ok? En mi caso, ahora voy a controlar un poco de estas opciones de desenfoque o esa opción de velocidad del punto final por acá. Entonces, bueno, estos serían básicamente todos los parámetros. Es muy interesante y también, en último caso, si así lo quisieran, pueden crear estas deformaciones. Esto es un poco más común, estas deformaciones así, en fotografía astronómica, en caso de que estén haciendo fotografía de alta exposición. Rara vez lo van a utilizar, pero bueno, es importante que sepan que esa herramienta está allí. Se las explico y pueden ver, por lo que les estoy diciendo ahora, que es muy cool, pero los usos profesionales quizás son un poco más limitados con respecto a las tres herramientas anteriores. Y el siguiente filtro sería Galería de Efecto de Desenfoque y vamos a seleccionar el desenfoque de giro. Este, en mi opinión, es el más inútil y en mi caso particular no lo he utilizado. Es muy sencillo y ya pueden entender que se parece mucho al anterior. La primera circunferencia es más grande y me permite convertirlo en una elipse o en una circunferencia completa. De aquí hacia afuera no estoy aplicando el efecto. Del 0% del efecto hacia adentro, recuerden que está esta degradez. Y luego del punto interno hacia adentro, este funciona como invertido con respecto a los anteriores. Hay un desenfoque en la parte de adentro. Este desenfoque también lo puedo controlar, o la velocidad de este giro puedo hacer que sea mayor o menor. También lo puedo controlar por acá. Puedo hacer que esa velocidad de desenfoque sea mayor o menor. También puedo ajustar las opciones de flash y la opción de la duración de la luz en caso de que ustedes estén modificando estas opciones. En mi caso particular y para todos los filtros anteriores, en mi caso particular yo no utilizo mucho esto. Y ahora, como recordatorio, para todos los filtros anteriores tenemos la opción de generar ruido o no. Puedo generar ruido gaussiano, puedo generar ruido uniforme y puedo generar o eliminar ruido granulado. Y puedo generar o controlar la cantidad de ese ruido que se está presentando en esas zonas que tienen movimiento. Puedo ajustar el tamaño y puedo ajustar la rugosidad para que sea más o menos visible. En mi caso, ustedes pueden elegir también no aplicar ruido. Esto depende también del efecto que ustedes quieran lograr. Entendido esto, ahora que hemos comprendido lo brutalmente preciosas que son estas herramientas, vamos a aplicar esto. Vamos a esperar que se procese. Dios mío, orgásmico. Amo estas herramientas. Por favor, acuérdense de este video. Esta es clase número 102 del curso. Por Dios, es demasiado útil, demasiado útil. Ahora vamos a algunos ejemplos comerciales. Por ejemplo, en una foto real de producto como esta, les recuerdo, estas son fotos descargadas de internet, libres de derecho de autor. Si quieren saber dónde descargarlas, revisen la descripción de este video en YouTube. Ahí están los enlaces, está publicado en el sitio web un top de 5 páginas para que ustedes descarguen imágenes libres de derecho de autor. En este caso yo tengo los brócolis y el área de preparación claramente enfocada. Quizás me atrevería a decir que hay cierto movimiento en los dedos porque pueden ver que los brócolis están muy perfectamente enfocados, pero los dedos no están tan enfocados. Quiere decir que se siente que hay un movimiento en la mano y que esto no es una acción completamente congelada y posada, sino que hay cierta
acción de movimiento en las manos, pero todo lo que está en primer plano está desenfocado y el brócoli está enfocado. Si lo que queremos es exagerar este tipo de sensaciones, entonces podemos utilizar esa herramienta. Voy a presionar Control J para duplicarla, voy a convertirla en objeto inteligente, voy a duplicar varias veces, voy a quedar con esta única capa y vamos a entender un poco cómo funciona. Vamos a irnos a filtro, galerías de efectos de desenfoque y recuerden que las tres primeras son las que vamos a utilizar con más frecuencia, pues generalmente es así. Entonces voy a utilizar cambio de inclinación, me encanta esta porque son como planos fotográficos muy óptimos. Voy a colocar que mi área de enfoque son claramente los brócolis. Hacia la parte de arriba esta línea la voy a bajar un poco y voy a aumentar bastante el desenfoque. A mí me gusta mucho aumentarlo full para saber qué es lo que estoy desenfocando, para por lo menos empezar a controlar esas profundidades, saber si esta línea va más abajo o más arriba. Y luego a partir de eso yo voy a ir jugando con algunas opciones. Por ejemplo, esta línea me gustaría que esté más abajo para que el degradado del desenfoque sea mucho mayor. Y esta línea quizás un poquitico, de hecho vamos a juntar estas un poquitito más para que esta línea pueda ir un poquito más abajo. Entonces toda esta zona para mí está en claro enfoque y luego a partir de acá abajo se empieza a desenfocar. Obviamente ahora el desenfoque está muy fuerte, entonces yo voy a bajar esta opción. Así es como viene por defecto y yo simplemente lo que quiero hacer ahora es incrementarlo un poco para hacer que se sienta mejor. Esta línea la voy a subir un poquitito para que el degradado de la mano acá, del enfoque, quede un poco más hacia el extremo en la parte superior de la fotografía. Y fíjense que lo estoy enfocando o lo estoy desenfocando un poco más. Estoy literalmente enfocando un poco más el área de acción y desenfocando los elementos que no están o que no deben ser el punto focal de la fotografía. En este caso puedo aumentar un poco más ese borroso, pero ya se ve irreal. Esto no se ve real, parece un error, mal hecho. Tan bajito no, entonces quizás para este caso podría estar utilizando como un valor de 55. Aquí puedo ver el antes y el después de esa opción. Me parece que incluso le puedo dar un poquitico más. Vamos a ponerlo en 85. Vamos a ver el antes y el después. Fíjense que lo estoy deformando bastante. No quiero que haya ruido, así que lo voy a quitar. Quiero que quede súper suavecito. Y en último caso podría aumentar un poco más la distorsión. Hacerla un poquito menor para que no se vea tanta distorsión en el borde del límite. También recuerden que tenemos los efectos del bokeh. Entonces si yo aumento esto, dependiendo de las luces voy a tener esa deformación en las luces. En elementos en los que estoy tan en primer plano, este tipo de desenfoques no son tan grandes, así que yo podría aumentarlo un poquitito más, pero no mucho. Y luego el color no lo voy a modificar para no hacerlo más intenso, y tampoco voy a estar modificando el rango de luz. Acepto los cambios y voilà. Fíjense cómo ahora he transformado un poco la imagen. He exagerado un poco lo que quizás fotografía en tiempo real, por yo no tener los lentes adecuados, no tenía ese efecto. Entonces esta sería mi foto original. Y esta sería la mía editada, donde quizás le da un poquito más de desenfoque y un poco menos de distorsión para que se enfoquen más los elementos que están en primer plano. Vayamos a un caso como este. Este es un poquito más complicado. Quiero comentarles acá para que sepan que no siempre es bueno aplicar el efecto. Por ejemplo, esta es una fotografía de un espacio de trabajo, de un coworking descargada de internet, que está tomada desde la parte de arriba hacia abajo. Yo asumo que estoy como en una escalera a medio paño en la parte de arriba y estoy viendo desde esa doble altura hacia abajo a estas personas trabajando. Voy a presionar Control J, lo voy a convertir en objeto inteligente y aquí voy a agregar a otra el mismo desenfoque que había trabajado antes. Ese tercer desenfoque, el cambio de inclinación, les repito, es algo que yo utilizo mucho. Entonces en este caso vamos a irnos a más desenfoque para saber qué caramba es lo que estoy deformando y pues simplemente estas líneas se van a ir un poco más hacia el borde, un poquito estas y esto quizás hacerlo un poquito más grande. Y hacer que se vayan más al borde, ¿ok? Y estas más al borde. Como ya entiendo más o menos lo que estoy haciendo, entonces ahora puedo desenfocar. Entonces, para este tipo de vistas en las que yo estoy desde arriba, tenemos que tener como un sentido fotográfico correcto. Y esto solo nos lo da la experiencia. Mientras más utilices tu cámara fotográfica y mejor sean los equipos que estés utilizando, pues vas a saber cuándo este tipo de efectos los estás forzando y cuándo no. Por ejemplo, si yo hago este tipo de desenfoque acá, claramente estoy forzando algo que no se ve en la vida real. Entonces es muy fuerte. Y si lo dejo en cero es como si casi no hubiera ese desenfoque. En cambio, si me voy a un valor que también viene relacionado a la resolución de la imagen, utilizo 45 píxeles para esta imagen, pero los 45 píxeles no siempre se van a estar aplicando para todas las imágenes. Depende del tamaño del documento en el que estés trabajando.
Entonces en este caso voy a colocar como un 55 y voy a aplicar los cambios. Vamos a ver si este efecto se ve real o no se ve real en el tipo de foto que estoy trabajando. Y quizás no se ve real en la parte de arriba, pero hacia acá, que esté un poquito desenfocado, me parece que esté bien. Entonces puedo hacer esas correcciones porque estoy trabajando en un objeto inteligente. Hago doble clic y voy a hacer esas variaciones. Por ejemplo, esta línea más hacia arriba no quiero que haya tanto desenfoque y hacia abajo quiero que sea un poquito menor. Además, el valor de desenfoque está muy alto y podría bajar como a 35 para que no sea tan fuerte. Una vez que esté listo, presiono OK. Vamos a comparar un poco ahora el antes y el después. Vamos a esperar que se procese y esta sería mi foto original. Y con la siguiente simplemente estoy ayudando un poquito de desenfoque a centrar la atención en esos elementos donde yo quiero que el punto focal de la imagen se vaya allí. Ahora quiero hacer una última aclaración antes de terminar de explicarles estas super herramientas. Voy a irme a efectos de desenfoque, voy a bajar esto un poquitito más para forzarlo y voy a exagerar un poquitito más el punto de desenfoque. Quiero hacer como una advertencia. Al ser deformaciones fotográficas de lente, las usamos para, como les he explicado en esta clase, reforzar esa separación de planos, de los elementos que estén en un primer plano de enfoque y aquellos elementos que estén fuera de ese plano de desenfoque, ya sea por delante o por detrás, para exagerar o reforzar un poco lo que fotográficamente no pudimos lograr con la foto o la imagen que estemos trabajando originalmente. En este caso, como les comenté, por experiencia ustedes van a saber cuándo aplicarlo mejor y cuándo no. Poco a poco se van a dar dando cuenta de cuáles son los resultados más naturales y los menos naturales. Si por alguna razón ustedes lo aplican así y ustedes sienten que quizás no se ve correcto, la solución, a diferencia de muchos ejercicios anteriores, en ejercicios anteriores la solución era bajarle un poquito la opacidad, ¿cierto? Para que no se viera tanto el efecto del ruido, el contraste, etc. Para este tipo de desenfoques de lente no lo recomiendo. Recomiendo siempre entrar a la opción acá y ajustar estos valores para que no sean tan fuertes. El que no se vea natural no se soluciona bajando la opacidad, porque si lo bajamos empezamos a crear este halo como de desenfoque. Pueden ver que todo esto se ve como ahí medio celestial, como un destello celestial, que también es como un tip en caso de que ustedes quieran lograr ese destello celestial en algunos elementos. Pero no se soluciona bajando la opacidad. Se soluciona regresando por acá y ajustando el valor de desenfoque para que sea bastante menor y entonces no se vea como antes. ¿Ok? Es un efecto de Photoshop de un forzado a una deformación de un lente que originalmente no teníamos al capturar o producir nuestra imagen que estamos trabajando. Eso es todo por esta clase. Recuerden, clase 102. Créanme que van a regresar a ella en el futuro porque les va a servir mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.